Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. El próximo 3 de febrero 2026 sucederá la primera reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro de la República de Colombia y el presidente Trump de Estados Unidos. Es la primera reunión bilateral que van a sostener. Trump viene ya de una administración anterior. Esta es su segunda presidencia con una presidencia de signo político opuesto intermedia, y para el presidente Gustavo Petro la primera de sus gestiones. Es curioso que no se hayan reunido nunca antes, pero la reunión anticipatoriamente podemos decir que es auspiciosa. Hubo un clima de mucha tensión entre Petro y Trump alrededor de la intervención de Trump para liberar a Venezuela de la tiranía de Nicolás Maduro. Maduro, como sabemos, el 3 de enero, exactamente un mes antes de esta reunión que va a suceder, fue atrapado, encontrado, podemos decir, infraganti como narcotraficante, integrante del cartel de Los Soles en la capital de Venezuela, en Caracas, y llevado ante un juicio justo por las fuerzas de seguridad norteamericanas. Todavía se encuentra procesado, a punto de enfrentar a la justicia en la ciudad de Nueva York. Estos acontecimientos representaron un soplo de aire fresco para Venezuela, una posibilidad de deriva hacia la democracia, y si bien los hechos todavía son inciertos, podemos decir, más allá de toda duda razonable, que se liberaron mucho más presos políticos desde la intervención de Trump de los que se habían liberado en los últimos 15 años. De modo que ya por eso puede considerarse fructífera la intervención del presidente norteamericano en la dictadura venezolana. Se produjo tensión porque Petro, por muy distintos factores, parecía más cercano a la dictadura chavista que a las democracias latinoamericanas. Uno de esos factores es que Petro tiene una visión entre garantista y cómplice con el narcotráfico. Otro es que Petro proviene declaradamente, no es una investigación, no es una interpretación, del grupo narcoterrorista M-19, uno de los grupos narcoterroristas colombianos. No es el único, están las FARC, la mayoría de ellos ya en la actualidad desarticulados o por lo menos en estado de tregua. El propio M-19 se desintegró hace décadas atrás. Petro hizo una renuncia pública a la violencia antes de asumir como presidente de Colombia, pero sus antecedentes son de asesino y narcotraficante y también autodeclarado izquierdista / comunista. Petro no tuvo declaraciones contundentes contra el narcotráfico ni contra los grupos narcoterroristas que en Colombia son la hegemonía de las guerrillas. En cada país latinoamericano estos grupos terroristas, en Argentina los montoneros, en Uruguay los tupamaros, tuvieron distinta relación con el mundo del delito. En todos los casos la tuvieron. Pero en Colombia el núcleo hegemónico de los terrorismos de izquierda es la complicidad con el narcotráfico. De modo que cuando Trump liberó a Venezuela de la tiranía de Maduro, no terminó con la dictadura, pero sí terminó con la dictadura de Maduro o con la tiranía de Maduro. Petro lo sintió como una amenaza prácticamente personal contra la soberanía colombiana. Personal porque él representa al Ejecutivo, y soberanía colombiana porque tiene límite, frontera con Venezuela. Sin embargo, las relaciones entre la dictadura chavista de Maduro y el régimen democrático, electo, legítimo, del ex terrorista Petro no eran especialmente amigables. Era una frontera caliente. Petro estaba siempre atento a que
la actividad delincuencial de Maduro no lo afectara, no salpicara a Venezuela. Había ingentes cantidad de emigrados. Recordemos que 1/3 de la población venezolana es exiliada, de modo que entraban a como diera lugar, como es el caso, por ejemplo, de los balseros cubanos que escapan a nado de la dictadura castrista. Entonces llegan como pueden a las costas norteamericanas. En este caso, los exiliados de Maduro llegan como pueden a la frontera colombiana. Eso nunca es una relación apacible entre el país que expulsa a sus ciudadanos convertidos en refugiados y el país que está obligado a recibirlos porque entran de cualquier manera. Y luego la locura de Maduro, que lo hemos definido como el profesor Girafales, y que tiene un comportamiento estrambótico, esotérico. No es el único líder que tiene esa clase de comportamiento, pero al ser un dictador y al ser la situación de Venezuela tan frágil, tan ditirámbica, esos comportamientos de chirolita, de marioneta, eran mucho más peligrosos que los de líderes, presidentes o primeros ministros que tienen quizás comportamientos no del todo equilibrados, pero que están contenidos por un sistema institucional. No es el caso del payaso Maduro, del profesor Girafales. Una vez aclarado esto, Petro había entrado en colisión, había entrado en un antagonismo con el presidente Trump. Las declaraciones se elevaron. Trump prácticamente le advirtió a Petro que ponga las barbas en remojo. Pero, como suele hacer Trump, luego de ir muy lejos, permite un retroceso diplomático en el mejor sentido de la palabra retroceso. No es volver atrás de perder puntos, sino de negociar, de llegar a un acuerdo. Y va a suceder entonces la primera reunión entre Petro y un presidente norteamericano. Esto va a ser el 3 de febrero y la situación se aplacó sin que vuelva Maduro al poder, liberando presos en Venezuela y con, reitero, una dinámica que puede democratizar Venezuela más que empeorar lo existente. Ahora, la mirada de muchos analistas, no solo de los izquierdistas, sino del progresismo hasta el centro, y hay que acá recordar que la mayor parte de los analistas latinoamericanos son progresistas, y aunque no sean de izquierda, tienen una mirada anti-norteamericana y siempre de contemplación o condescendencia incluso con los líderes norteamericanos como hostilizados o invadidos por Norteamérica. Es que Trump pretende imponerle su dominio a Colombia en particular y a Latinoamérica en general. Hay mucho más de mitología que de hechos comprobados en esta mirada. El primer caso que podemos dar es el de Venezuela. Trump no le exigió de manera ejecutiva mejoras económicas de Venezuela a Estados Unidos. Hizo declaraciones, pero no hay nada sobre el terreno. En cambio, sí liberó a los presos políticos. Si lo miramos desde el punto de vista de los derechos humanos, Trump mejoró los derechos humanos más que cualquier ONG desde que Chávez asumió el poder hasta la actualidad. No hubo ningún líder de ninguna naturaleza que lograra tantas liberaciones de presos políticos en Venezuela, que son torturados, asesinados, que están presos por motivos sin ninguna cobertura legal. Y Trump los liberó con el acto de sacar a Maduro del poder y de imponerle a Delcy Rodríguez, la chilindrina, la sucesora de Maduro, el profesor Girafales, que libera a los presos políticos como primera medida para que haya una mínima tregua entre Norteamérica y el narcoestado chavista venezolano. Ahí no podemos hablar de imposición de un dominio, por el contrario, podemos hablar de liberación de presos políticos. Y a lo largo de la historia, en Argentina, por ejemplo, el golpe de Estado que dio Videla, que fue el más sangriento, el peor que sufrimos los argentinos en el siglo XX, no hubo intervención norteamericana. La crisis argentina, la ineficacia del gobierno de Isabel Perón, la viuda de Perón, la sangría, la guerra civil que se desató en 1973, desde la llegada de Perón a Ezeiza en junio del 73 hasta el golpe de Estado del 76, morían 5 argentinos por día en el año 1975, gobierno de Isabel Martínez de Perón.
5 argentinos por día por motivos políticos. Esa es la cifra promedio. No era una intervención ni de los marines norteamericanos, ni del presidente Ford, que era el que había reemplazado a Nixon cuando Nixon renunció, y mucho menos del presidente Jimmy Carter, que asume en 1976 y que tiene una política de hostilizar a la dictadura de Videla para reclamar por los derechos humanos. Patricia Derian, la representante de Norteamérica en la ONU, le reclamaba permanentemente a la dictadura de Videla y a sus sucesores dictatoriales que respeten los derechos humanos. La primera delegación que vino a la Argentina a reclamar por los derechos humanos fue en 1979 de Washington. La delegación por los derechos humanos de la OEA vino con sede en Washington a reclamar por los desaparecidos y los torturados en la Argentina. No vino de Moscú. De modo que no se puede acusar a Norteamérica ni de haber impulsado, ni de haber apadrinado, ni de haber extendido la durabilidad de la dictadura argentina. Si bien la Unión Soviética tampoco fue protagónica, sí tuvo mucho más peso en que la dictadura del año 76 al 83 fuera más duradera, tuvo más peso que Estados Unidos en que esa dictadura prosperara hasta donde pudo llegar. En Uruguay tampoco hubo una intervención norteamericana para que el presidente uruguayo se militarizara o para que las instituciones uruguayas que hasta entonces, dentro de lo que es Latinoamérica, que habían sido ejemplares, se deterioraran. Los primeros que atentaron contra la democracia uruguaya fueron los Tupamaros, un grupo terrorista de izquierda que no solo se mantuvo vigente, sino que finalmente terminó ganando el poder por medios legítimos y democráticos. El caso del presidente Mujica, que había sido un asesino tupamaro y fue electo por el pueblo uruguayo para llevar adelante los destinos del país. Ahí tampoco se puede hablar de una hostilidad norteamericana. De hecho, cuando el pueblo uruguayo eligió libremente a sus representantes, por más que los tupamaros habían sido enemigos deliberadamente de Norteamérica, unilateralmente, sin conflicto previo, habían declarado su propósito, su voluntad de destruir a la democracia americana, Estados Unidos aceptó la elección libre de los enemigos que se habían declarado como tales. Hubo, en el caso de Uruguay, un evento con el que vamos a ir cerrando esta mirada retrospectiva de hoy, que aúna a los montoneros y a Petro también. En el año 72, cuando todavía Uruguay era una democracia, parte de la dirección tupamara presa en las cárceles de la democracia uruguaya y la minoría de la dirección tupamara, que estaba en libertad, más oficiales militares uruguayos, parte de la dirigencia militar uruguaya, se pusieron de acuerdo para secuestrar empresarios uruguayos, muchos de ellos judíos, deliberadamente electos por ser judíos, por supuestos, entre comillas, delitos económicos, pero esencialmente para torturarlos. Primero los secuestraron, los torturaron y los extorsionaron. Eso hicieron los tupamaros y los militares uruguayos en el año 72, en lo que se llamó la tregua armada. Hay un libro extraordinario al respecto que les recomiendo a todos los televidentes, que se llama Milicos y Tupas, de Leonardo Habercorn. Ese libro es un documento que habla sin casos puntuales, excepto el de los militares y los tupamaros en Montevideo. Habla de las guerrillas latinoamericanas en general, del nivel de psicopatía, de delincuencia, de avidez y de criminalidad. Los militares uruguayos y los tupamaros, juntos para secuestrar empresarios, secuestrarlos y extorsionarlos. Ahí no solo no hubo intervención norteamericana. Si comparamos la relación entre América Latina y Norteamérica con lo que se hicieron entre terroristas y militares en Uruguay, en Argentina y en Colombia, es mucho peor los daños que nos infligimos que cualquier dificultad que hayamos tenido con el vecino norteamericano. Esto es 15 minutos. Soy Marcelo Birmacher. Hasta la próxima emisión.